La salud es un derecho universal y del que todos los ciudadanos debemos gozar. En Alafarpe estamos convencidos de ello y por eso trabajamos de manera incansable para contribuir con la investigación y la generación de acceso a medicamentos seguros, eficaces y de calidad que cambien la historia natural de las enfermedades. Creemos en un único modelo de salud al que todos tengamos acceso sin distingos ni exclusiones. Desde nuestra creación y a través de nuestros más de 20 agremiados, trabajamos de forma constante por acercar a las personas medicamentos que aporten valor en sus tratamientos y con ello contribuyamos al logro de sus metas. Muy buenas tardes, bienvenidos a Hablando de Salud, programa gracias a la iniciativa de Alafarpe, en donde vamos a tratar los diferentes temas que tienen que ver con el contexto sanitario nacional. Y el día de hoy no quiero hacer una excepción y quiero darle la bienvenida a nuestra invitada. Ella es directora de Alafarpe, es Vanessa Bertis, gerenta general de Merck, porque quisiera compartir con ustedes todo el conocimiento que Vanessa tiene con respecto a las enfermedades de alto costo, enfermedades complejas, catastróficas, en fin, todas aquellas enfermedades que, si bien es cierto, afectan a un segmento muy pequeño de la población, gracias a Dios, pueden ser a cualquier edad, pero sí es un grupo epidemiológico que tiene características propias, pero a pesar de ser un pequeño porcentaje, los costos directos e indirectos de sobrellevar y sostener los tratamientos podrían abarcar el 95% del presupuesto de tratamiento de salud, por ejemplo, ¿no? Y ese es uno de los principales problemas que enfrenta nuestro sistema de salud público, las enfermedades de alto costo, sobre todo cuando se dan en estratos y en segmentos de población menos favorecida. Así que, sin más preámbulo, le vamos a dar la bienvenida a Vanessa para que nos cuente ella qué cosa es lo que está pasando y por qué estos medicamentos tienen que ser realmente de calidad y muy seguros. Vanessa, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Pepe. Gracias por estar con nosotros, por darnos tiempo para conversar acerca de algo que todavía no habíamos conversado en la CADE, y son las enfermedades de alto costo. Así es. ¿Qué tan caro podría hacer para un país, digamos, país robusto económicamente? O sea, hablemos de Alemania, no somos Alemania, pero hablemos de Alemania. ¿Qué porcentaje de su presupuesto sanitario y de qué manera lo sostienen, ¿no? Podría estar dedicado a enfermedades de alto costo, ¿no? ¿Qué es una enfermedad de alto costo? A ver, vayamos por partes. Primero mencionabas ¿qué haría un país desarrollado como Alemania? Definitivamente no hay sistema de salud pública o salud en general que pueda cubrir todos los medicamentos para todos. Así es. ¿Okay? Entonces hay mecanismos a través de los cuales uno prioriza y alguna información para poder tomar decisiones. Por ejemplo, datos epidemiológicos, ¿no? ¿Cuántos son? Sí, ¿no? ¿Tu carga de enfermedad? Exactamente, que en Perú no necesariamente tenemos toda la información. No. Luego, guías clínicas adecuadas, ¿no? Que definan qué tratamientos, en qué casos, por cuánto tiempo, que no todas las enfermedades las tienen hoy en día y la decisión del médico no puede estar guiada por un protocolo estándar. Por otro lado, hablas de enfermedades complejas que lo son, y ciertamente la industria de investigación y de innovación, como es Merck y los demás asociados de Alafarpe, están dedicados a desarrollar e investigar medicamentos para enfermedades que son un problema de salud pública que no tienen una solución hoy día, frente a las que los médicos se encuentran y que no tienen herramientas para poder manejarlas. Estamos hablando de enfermedades como las enfermedades oncológicas, esclerosis múltiples, enfermedades del sistema nervioso, que afectan, como tú dices, a un grupo reducido de la población en comparación con enfermedades prevalentes, pero que pueden llegar a ser catastróficas para una familia si es que tiene que pagarla de bolsillo. Sí, claro. Y si con la ley que se aprobó hoy día de universalidad de la salud, hay que ponernos a pensar también en ese paciente, en ese familiar que puede tener una de estas enfermedades y que no puede arruinarse por tratar a la persona, ¿no? Estas enfermedades son un problema de salud pública no por la cantidad de población, sino por los costos. Exactamente. Que es un parámetro del cual no nos agarramos muchas veces para determinar que es un problema de salud pública o no, ¿no? Así es. Y son catastróficas. Claro. Son catastróficas por el
costo emocional, por la baja productividad que hay tanto del paciente como de quien lo tiene que cuidar, porque no tienes acceso ni siquiera a una atención, ni a la resolución, ni a la terapéutica de vida. Así es. Y en países como el Perú, ya no estamos en la situación de no poder atender esa demanda y esa situación. No. Ya tenemos que empezar a pensar en cómo manejar esa problemática. Y de hecho, uno de los elementos es, complementando con la ley de genéricos, o sea, definitivamente yo creo que para un sistema de salud sostenible tienen que haber genéricos de bajo costo de enfermedades más prevalentes para poder destinar parte de esos fondos a cubrir esas enfermedades más complejas, ¿no? Y que el sector público pueda atender esa necesidad también. Porque a la larga, no atenderlo con el medicamento adecuado va a ser más costoso. O sea, más costoso en términos de cama, de tiempo de hospitalización, de eventos adversos. Y se pierde de vista ese costo de la enfermedad y solamente se está pensando en el precio del medicamento, cuando es una mirada integral a la enfermedad en sí la que tiene que mirarse. Enfermedades de alto costo en el Perú, para el Estado, ¿qué abarcan? ¿Cánceres? En realidad son varias, ¿no? De hecho, el FISAL, tú sabes, cubre enfermedad renal, cubre cáncer y de hecho 5 tipos de cáncer, básicamente. Enfermedades raras también. Enfermedades raras huérfanas, que de hecho se acaba de publicar hace poco el listado de cuáles son esas enfermedades raras 399. Así es. Pero ni el 5% están muy bien coberturadas. O sea, digamos, fibrosis quística, de que de las raras podrían ser las menos raras. Fibrosis quística, las asociaciones, la FIQI, ¿no es cierto? A pesar de que recibe el apoyo de los médicos, algunas instituciones no tienen los fondos suficientes para sostenerse. Y que ese es el segundo tema, ¿no? ¿Cómo hacemos para cubrir, garantizar que hay cobertura para ese listado de enfermedades cuando hablamos de un contexto de universalidad de la salud? Precisamente por lo caro que pueden resultar estas enfermedades es que existe lo que tú mencionas, el Fondo Intangible Solidario de Salud, el famoso FISAL, que tiene un presupuesto pero que no es suficiente y que debería estar destinado básicamente a cubrir esto. Tenemos problemas de financiamiento y de manejo de ese dinero, ¿correcto? Porque lo que no está en el ámbito del FISAL pasa por el CIS y qué sé yo. Pero sin embargo, al lado tenemos a Chile con la ley Ricardo Soto, tenemos a Uruguay, que ha logrado encontrar mecanismos de financiamiento, inclusive con el sector privado de la mano, ¿no? En donde han mejorado estadísticamente la cobertura de estas enfermedades. Definitivamente se puede hacer. Y tú has mencionado un tema, ¿no? O sea, el fondo tiene que generarse, tiene que confirmarse que hay un dinero, no solamente para esas enfermedades, pero que sea, como tú mencionas, participativo con el sector privado. ¿Cómo no? Hay esquemas de contratación que pueden ayudar a facilitar el acceso a los medicamentos para enfermedades complejas. La ley Ricardo Soto en Chile, como tú bien mencionas, cubre estas enfermedades y cada año incorpora nuevas enfermedades y las decisiones se toman en base a información. Exacto. Y hablábamos de la prevalencia de estas enfermedades. Algunas no son tan poco prevalentes. Mencionaste fibrosis quística. Bueno. Te puedo dar ejemplo con esclerosis múltiple, por ejemplo. No es tan poco prevalente. No, pues hay subregistros, ¿no es cierto? Están los que se quedaron en el camino que nunca supieron que tuvieron. Y si te das cuenta y tú levantas la alfombra y dices, no son tan prevalentes, efectivamente. Ahora, ¿el FISAL de dónde se alimenta? O sea, ¿quién es el que le inyecta el dinero al FISAL? El Ministerio de Economía y Finanzas, que saca su dinero de los impuestos. De los impuestos que paga la población. Correcto. Ese es un gran problema, ¿no es cierto? Porque nuestro nivel de recaudación es limitado. Eso por un lado, pero por otro lado también está el tema de gestión, ¿no? El uso del recurso de salud pública. Todos los años se regresa dinero al fisco. Sumado a esto, exactamente, ¿no es cierto? La ineficiencia en la gestión del gasto y en la ejecución de presupuestos. Lo que no usa el CIS debería pasar inmediatamente a ese fondo. Correcto, debería regresar al FISAL, no debería ir al MEF y que se dispersen otras cosas, ¿no es cierto? Y claro, y lo que no usa el CIS o que lo que no rinde en su ejecución presupuestaria, lo que hace es que el año siguiente el presupuesto se acorte. Se reduzca porque dice, no hay la necesidad. No necesitas tanto, así que te he dado demasiado, ya esto viene para acá. Eso es complicado, es perverso. Sí, pero no es imposible de resolver. No, pero yo sé que es posible de resolver. Se puede hacer, así. Yo sé que es posible de resolver. Ahora bien, las enfermedades de alto costo requieren manejos especializados con infraestructura y tecnología de punta que a veces no la encuentras así nomás en el Perú, ¿no? Digamos,
un robot para cirugía robótica, para cáncer de próstata, que ha demostrado que es lo mejor que puede haber, que creo que cuesta $2 millones, y el mantenimiento a 10 años te puede costar 2 millones por año más, ¿no? Hasta Venezuela tienen 8, creo, nosotros no podemos tenerlo. Pero requiere medicamentos, y medicamentos innovadores, medicamentos que cuesta mucho lograr sacar adelante, no por el dinero, sino por lo complejo del desarrollo de las moléculas, en el caso de medicamentos, o del desarrollo de un biológico, ¿no? Cuéntanos, por favor, cómo es esto. Si la audiencia no lo conoce, pero para poner un medicamento en el mercado, las compañías de investigación e innovación lo que hacen es estudiar muchísimos compuestos, primero en la fase química, que toma mucho tiempo, muchos años, y luego ya en la fase clínica, que es utilizarlo primero en humanos sanos y luego en humanos con la enfermedad. Son estudios multicéntricos, que quiere decir que se hacen en muchos países, son estudios aleatorizados, que no se sabe quién toma la droga y quién no la toma, que son estudios que tienen que usarse con muchísimos pacientes para demostrar eficacia, seguridad y obviamente garantizar la calidad que nos exigen las agencias regulatorias para poder otorgar un registro sanitario. Entonces estás hablando de una industria de un riesgo muy alto, porque muchos de estos compuestos no necesariamente llegan a la última fase de lanzamiento, porque se caen en el camino. En el camino demostraron que no eran lo que esperaban. Exactamente, y estás hablando de miles de millones. Es inversión en tiempo. 1.600 millones de dólares para llevar una nueva droga en el mercado. De 12 a 15 años. Así es. De desarrollo e investigación. Tiempo, en dinero y con alto riesgo de que fracase en el camino. Así es. Y realmente, Pepe, yo creo que ese es el aporte de la industria privada de la farmacéutica. Es el invertir en esos estudios para poder traer soluciones médicas a enfermedades que hoy no están satisfechas. ¿Y cómo encaja eso dentro del Perú país? Bueno, Perú país ya no es un país pobre. Tenemos los recursos y lo que hay que hacer es sentarnos privado y público para establecer los mecanismos de cómo lograr que esa innovación llegue a los peruanos que lo necesitan. Sin que les cueste. Sin que tengan que quebrar a una familia que tiene un familiar con ese tratamiento. Vanessa, ¿cuáles son los principales obstáculos que han encontrado ustedes como sector farmacéutico, como gremio privado? ¿Cuáles crees tú que son los más franqueables y los más difíciles de franquear? Mira, yo creo que por un lado está la generación de la confianza, ¿no? Que poder tender estos puentes y que haya confianza entre ambos para poder trabajar juntos en solucionar esta brecha que hay de acceso a los peruanos a la innovación. Segundo, es que hay que hacer ajustes en la regulación. De hecho, la ley de contrataciones con el Estado no permite que hayan estos contratos alternativos. Por ejemplo, riesgo compartido o pago por resultados, que son esquemas de contratación que ya existen en países vecinos. Chile, Colombia, Ecuador ya utilizan estos esquemas. Hay un marco legal muy rígido que impide Habría esto, que flexibilizarlo. pero es modificable, o sea, es perfectible, ¿no? Sí, es afortunadamente ya hemos escuchado alguna apertura. Recientemente la directora de salud, la Fiorella Molinelli, anunció que está abierta a escuchar estas alternativas para brindar acceso a estos medicamentos para enfermedades complejas a los asegurados en salud. Las personas, los usuarios de un sistema público de salud siempre tienen la sensación de que van a tener que gastar más dinero por medicamentos que son muy, muy caros porque son muy, muy nuevos y incluso se forman hasta grupos y colectivos y espacios que han distorsionado la realidad y han alienado a los pacientes, que son los principales beneficiarios de que haya un mecanismo de financiamiento que podría permitir, o sea, yo recuerdo mucho el caso de la Tazanavir para el VIH, claro que ¿no es cierto? Que hablaban de mecanismos de licencias obligatorias que al final podrían ser más caros y peores que otros. Porque no se garantiza la calidad y la seguridad y la eficacia de ese medicamento que está pidiendo que ingrese al país. Ahora, como yo siempre le comparto con las personas con las que hablamos de estos temas, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. O sea, yo también le digo eso a mis pacientes. El genérico tiene que demostrar tener la misma calidad que el original. ¿Cómo no? Y eso es algo en lo que deberíamos enfocarnos ahora que va a haber una lista de 40 medicamentos genéricos obligatorios. Bueno, mínimamente la ley de intercambiabilidad que ya está publicada, pero que solamente aplica a 7 moléculas, debería ampliarse mínimamente a estas 40. Que encima son 7 moléculas
que creo que 2 de ellas tendrían que ver con enfermedades de alto costo o complejas o catastróficas, pero el resto, las otras 5, incluso son antivirales que ya no son muy modernos y diazepam, que no sé qué magnitud de la población pueda necesitar un diazepam antes de un ibuprofeno o de un antibiótico, no lo sé, claro. pero digamos, es importante que acompañado a una flexibilización de la ley de contrataciones del Estado venga el refuerzo y el promover una ley de intercambiabilidad que abarque a mucho más moléculas. Así es. Porque ya existe, la ley existe, se ha planteado que solamente 7 moléculas la tengan, creo que eso se debe acelerar y a la FARPE está apoyando plenamente la ley de genéricos, pero tenemos que garantizar que sean genéricos de calidad. Tú finalmente, Vanessa, consideras que el sector salud, el ministerio, el Estado, Seguridad Social, se han abierto un poco más a escuchar y creo que eso es un paso adelante? Sí, a mí, bueno, definitivamente el hecho de que haya ya ahora una ley de Universidad de la Salud publicada, creo que es un gran paso. Lo que tenemos que ver ahora es el financiamiento. Necesitamos reforzar más los vínculos privado-público. Lo hemos escuchado día en CADE. El Estado no lo va a poder hacer solo, el privado no lo puede hacer solo. Tenemos que trabajar en conjunto y, bueno, claramente marcando la cancha con ética y transparencia. Y justo eso quería decir, o sea, creo que hay mucho más reglas de compliance, mucho más rígidas, que se cumplen más en un sector formal, privado, empresarial, que en muchos otros sectores. De hecho que sí, en la FARPE, más allá de un código de ética muy estricto al cual nos adherimos todos los laboratorios afiliados, tenemos un comité que supervisa que se haga el cumplimiento. Es un grupo de terceros externos que tienen que garantizar el cumplimiento de este código de ética. Y ojalá todos pudiéramos adherirnos a este código de ética y sea universal. Ojalá. Enhorabuena, Vanessa, te agradezco muchísimo. Ha sido un gusto conversar contigo el día de hoy. Ha sido Vanessa Bertis, directora de la FARPE, gerente general de Merck, hablando precisamente acerca de esto, de financiamiento, enfermedades de alto costo, complejas. En unos minutitos más regresaremos con una nueva entrevista. No se la pierdan. Chau, chau.